¿Qué tal, mis amados hermanos? Seguimos con nuestro estudio bíblico. Hoy estudiaremos la lección número 6 del nivel número 2 que se llama Aprendiendo. Y el título de la lección hoy es La mayordomía. Vamos a leer en la palabra de Dios, Primera de Corintios, capítulo 4, verso 2. Dice así la palabra de Dios: Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La primera pregunta que tenemos que contestar es: ¿qué es la mayordomía? La mayordomía es la administración correcta de todo lo que poseemos, basada en la convicción de que todo lo que tenemos es de Dios. Él es el dueño, nosotros los administradores, por lo cual hemos de dar cuentas algún día. Esto es la mayordomía. Entonces tenemos que basarnos en esta descripción de la mayordomía para nuestro estudio de hoy. Y bueno, tendríamos que ver primeramente que todo lo que tenemos es de Dios. Y vamos a mirarlo en la palabra de Dios, en el punto número 1, que Dios es el dueño de todo. Salmo 24:1 dice así la palabra de Dios: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces Dios es dueño del mundo y también de los que en él habitan. Y bueno, habitamos, según los estudiosos, está el reino vegetal, el reino animal, el reino sideral, y pues los seres humanos, ¿verdad?, formamos parte de uno de esos reinos. Entonces también tenemos que ver que hay manifestaciones, o más bien versículos específicos de lo que Dios es dueño. Vamos a mirar ahora el Salmo número 50, verso 10 al 12, dice: Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Aquí está reafirmando el principio de la mayordomía, que todo es de Dios. Pero también vemos en el oro y la plata, que son las riquezas, el dinero, que también son de Dios. Ageo capítulo 2 versículo 8 dice así la palabra de Dios: Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. También Dios es dueño del oro y de la plata. Y bueno, pasando a otro plano, el plano del alma, dice también la palabra de Dios en el libro de Ezequiel capítulo 18 verso 4: He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá. Entonces, si Dios es dueño de todo, tenemos que ser buenos administradores o mayordomos de lo que nos ha confiado. Tenemos que reconocer que somos administradores en varias áreas, las cuales yo quiero que ustedes tomen muy en cuenta para que podamos llegar a una correcta administración de lo que Dios nos ha confiado. Tenemos que saber que Dios nos ha encomendado primeramente administrar la vida que nos ha prestado. Génesis capítulo 1, verso 27 y 28 dice: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El verso 27 empieza diciendo que creó Dios al hombre a su imagen. La palabra crear nos habla de que Él ya es dueño también de la vida, porque Él no la dio. Él es dueño por derecho de creación. Nosotros tenemos que saber que no nos hicimos a nosotros mismos, Dios nos hizo, por lo tanto tiene derecho a pedir una correcta administración de lo que es nuestra vida. Entonces no podemos decir es mi vida, ya que solo la tenemos prestada y algún día tendremos que dar cuentas de cómo la administramos. Por lo tanto, tampoco podemos decidir cuándo morir. Por eso no estamos de acuerdo en el suicidio ni en la eutanasia, que son dos prácticas para cortar la vida de los seres humanos.
¿Por qué? Porque la vida está solamente en las manos de Dios y la tenemos prestada. La segunda cosa que tenemos que administrar es el tiempo. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, dice así: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces, si todo tiene su tiempo, yo tengo que administrar correctamente el tiempo. Seguramente ustedes han escuchado frases como aquí perdiendo el tiempo, matando el tiempo, y algunos tienen otro concepto del tiempo que es el tiempo es oro, el tiempo es lo más valioso. Y bueno, nosotros tenemos que administrarlo. Dios nos presta el tiempo y tenemos que administrarlo, y dice la Biblia en Efesios capítulo 5, verso 16, dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. ¿Cómo podemos aprovechar el tiempo? Pues ocupándonos en las cosas que son prioritarias en nuestra vida, y algo prioritario en la vida de cada uno de nosotros como cristianos debe ser las cosas de Dios, las cosas espirituales, ya que eso es lo único que vale la pena, porque va a trascender de este plano terrenal, ¿verdad? Todo va a perecer aquí, pero lo que hagamos para Dios va a perdurar. Entonces tenemos que quitar de nuestra vida todo lo que nos esté robando el tiempo para Dios, para leer la Biblia, para orar, para compartir la palabra, para alabarle. Debemos de quitar de nuestra vida todo lo que nos estorbe para eso. La tercera cosa que Dios nos da a administrar son los talentos o los dones que ha puesto en nuestras vidas. San Mateo 25 nos habla de una parábola de un hombre que se fue lejos y repartió responsabilidades a los hombres, y dijo: cuando regrese voy a pedir cuentas. Y dice así la palabra de Dios en San Mateo 25. Voy a leer el versículo 14 y 15 y después el versículo 30. Mateo 25, 14 y 15, después el 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y después dice que cuando regresó, hizo cuentas con sus siervos que les dejó encargado actividades, y al siervo inútil, dice el versículo 30, y al siervo inútil dijo: echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, tenemos una gran responsabilidad de administrar los dones, habilidades, talentos, ministerios que Dios ha depositado en nuestras vidas, para poder rendir unas cuentas correctas, producir en la obra de Dios. La cuarta cosa que Dios nos dejó para administrar es el dinero. Segunda de Corintios capítulo 9, versos 6 al 8, dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El dinero fue confiado a nosotros también para abundar en buena obra, para invertirlo de una forma correcta. Entonces tenemos que reconocer que el dinero es algo que Dios nos ha prestado para poderlo distribuir de la forma correcta. Dios quiere la prosperidad económica de cada uno de nosotros, y nos da la forma de alcanzarla, y es a través de saber dar, de la ley de la siembra y la cosecha. Y bueno, a los que ya conocemos al Señor, sabemos que la forma de dar es a través de los diezmos y de las ofrendas, ya que dice la palabra de Dios en Malaquías que las ventanas de los cielos se abren de esa forma. Es bonita la oración, es bueno el ayuno, es bueno alabar a Dios, son cosas muy importantes, es bueno congregarse,
y todo eso abona para nuestra vida espiritual, pero el diezmar y ofrendar va específicamente a nuestras finanzas, y dice que de esa forma se abre la ventana de los cielos y viene una bendición económica sobre nuestras vidas. Es una verdad vital que Dios no se queda con nada. Cuando usted le da algo a Dios, tenga por seguro que tendrá su recompensa. En el libro de Lucas capítulo 6 verso 38 dice: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces tenemos la bendición de poder saber que Dios no se queda con nada. Al contrario, cuando uno da, Dios le multiplica mucho más. Él no se queda con nada. Una persona que ha aceptado a Jesús como su Salvador personal debe saber que cuando nos entregamos a Él, nos entregamos en su totalidad. Tenemos que entregarle nuestra vida, nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestras posesiones, pero también no nos debe doler el entregarle nuestros dineros, nuestra economía, y pues saber que Dios nos los dio simplemente para administrarlo, y de lo mucho que nos da, poderle dar un poco, ¿verdad? Hay una historia en la Biblia de una iglesia, la iglesia de Macedonia, que era una iglesia, dice que con profunda pobreza, pero en medio de la pobreza ellos eran generosos, porque el ser generoso no depende de cuánto dinero tenga, sino del corazón que yo tenga para dar a la gente, dar a Dios, dar a la obra de Dios. Y dice así 2 de Corintios capítulo 8, del verso 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Qué bonita historia y qué bonita actitud de esta iglesia. Dice que ellos primero se dieron a Dios, y cuando hicieron eso, pues no les dolió la cuestión financiera. Es un tema polémico y que se presta para malas interpretaciones, pero si está en la Biblia, es parte de la mayordomía, de la correcta mayordomía de Dios, el también saber ser generosos, darle a Dios, darle al prójimo, mirar por las necesidades de nuestros semejantes. Entonces, tenemos que dar lo mejor de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestro dinero al Señor, de nuestros talentos, porque Dios merece lo mejor. Y en las cuestiones del dinero, pues hay un concepto que se tiene en la religión, y ese concepto es que a Dios se le da limosna. Pero Dios no es limosnero. A Dios le tenemos que dar lo mejor de nuestra vida y de nuestro dinero, de nuestro tiempo, de nuestros talentos, como dije antes, ¿verdad? En fin, todo lo que se nos ha confiado, se nos ha dado, ¿verdad? Tenemos que demostrar que somos correctos administradores, y en agradecimiento, ¿verdad? Le damos a Dios. Entonces, el dar es una forma de invertir en el cielo, porque donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Filipenses capítulo 4, verso 16 al 18, el apóstol Pablo dice así: pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. El apóstol Pablo decía: no estoy pidiendo que me den para mis necesidades, no estoy buscando dádivas, busco que vuestro fruto abunde en vuestra cuenta. Dios está tomando en cuenta cada aportación, cada ofrenda, cada diezmo que uno da para Él, y bueno, dice que sube como un olor fragante, un sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces, el diezmo es el mínimo legal
que Dios nos pide como nuestro socio, porque en esta tierra dependemos de Él, de que Él nos provee de trabajo, de que Él nos provee de habilidad de nuestra mente, nuestra capacidad intelectual para poder conseguir el dinero. Y pues simplemente el darle al Señor es honrarlo, reconociendo el señorío de Dios sobre nuestras vidas. Y el diezmo se le da a Dios, pero a través de los hombres. Hebreos capítulo 7 verso 8 dice: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero hay uno de quien se da testimonio de que vive. Entonces uno le da aquí a los hombres mortales el diezmo, pero el que lo toma en cuenta y el que lo recibe es Dios allá en el cielo, lo está tomando en cuenta. Y la ofrenda se basa en un corazón agradecido a su Señor por las bendiciones recibidas. Entonces nosotros tenemos que saber que cuando le damos a Dios, no estamos nosotros haciéndole un favor a Dios. Estamos correspondiendo a una correcta administración de lo que Él nos ha concedido, porque nada trajimos a esta tierra y sin lugar a duda nada nos llevaremos. Entonces Dios provee siempre abundantemente para cada uno de nosotros. Otra cosa que tenemos que administrar son las posesiones. Todo lo que Dios nos ha prestado, casa, autos, terrenos, cosas materiales, muebles en la casa, nosotros también tenemos que saber administrarlos. Vamos a leer en Deuteronomio 8, 17 y 18, dice así: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Aquí habla de cuando Dios nos bendiga con riquezas, porque Dios es el que nos da el poder para hacer riquezas. Pero dice aquí en esta porción que acabamos de leer, que cuando vengan esas riquezas, vengan esas posesiones, vengan esas bendiciones para nuestra vida, no digamos en nuestro corazón, nuestro poder, nuestra habilidad, nuestra sagacidad nos ha traído esta riqueza, sino que reconozcamos que Dios hizo un pacto de bendecir a su pueblo y Él simplemente está cumpliendo el pacto, y nosotros tenemos que saber que todo lo que tenemos es de Dios. Nuestra casa es de Dios, nuestro automóvil es de Dios, los muebles que tenemos son de Dios. Entonces tenemos que administrarlos de una forma correcta. Muy bien, también Dios nos ha dado la capacidad de poder administrar nuestro cuerpo. Otra de las cosas que Dios nos dejó en su mayordomía es el cuerpo. Primera de Corintios capítulo 6 verso 17 al 20 dice así la palabra de Dios: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces aquí en esta porción nos dice que nuestro cuerpo no es nuestro, que no sois vuestros, que Dios nos presta este cuerpo para que lo administremos de la mejor manera. El cuerpo es algo de lo que más descuidamos, pero el cuerpo es de Dios. Tenemos que cuidarlo, ya que también por él hay que dar cuentas a Dios. Por eso debemos evitar todo lo que dañe nuestros cuerpos, como son vicios, desvelos sin causa, marcas en el cuerpo, mutilaciones, fornicación, que también es una forma de usar el cuerpo incorrectamente, porque dice que el cuerpo no se hizo para las fornicaciones, y todo lo que pueda ser incorrecto en el uso de nuestro cuerpo. Por lo contrario, debemos presentar nuestros cuerpos como instrumentos de justicia al servicio de Dios. Ofrecerle nuestras manos, nuestra boca, nuestros pies, nuestro cuerpo para servir al Señor. Y bueno, hoy en día estamos viviendo tiempos donde se está haciendo muy mal uso del cuerpo, pero tenemos que tener en mente que somos mayordomos y estamos simplemente administrando lo que Dios nos dejó como parte de nuestra mayordomía, de nuestra administración. El plan de Dios desde el principio fue dar al ser humano la tarea de administrar todo lo que Él creó. Todo lo que Él creó. Dijo que
que Dios creó al hombre, lo puso en el huerto y le dijo, sojuzgad la tierra, ¿verdad? Es decir, le dio autoridad. Pero hay un salmo muy interesante que es el Salmo 8, Salmo 8, que dice así la palabra de Dios, hablando de que todo lo que Dios nos dio para administrar, ¿verdad? Tenemos que hacerlo de una forma, una conciencia de que Dios nos puso todo en nuestras manos. Salmo 8, del versículo 6 al 8 dice así: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Dios nos hizo señorear sobre todo lo que Él creó, sobre todas las obras de sus manos. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro planeta, de cuidar nuestro cuerpo, de cuidar nuestros talentos, de cuidar el dinero, de cuidar todo lo cual es de Dios, y que algún día vamos a dar cuentas, ya que el Señor nos puso como administradores, y de eso va a depender que reinemos con Él, porque si somos buenos administradores, estamos preparados para reinar con Él. Muy bien. Dice, sin embargo, en esta tarea de administrar y tener la mayordomía de todo lo que Dios nos confió, pues lamentablemente hemos fracasado. Lejos de dar una correcta administración a las cosas que Dios puso bajo nuestro cuidado, las desaprovechamos. Pero ahora que conocemos al Señor y a su plan, debemos procurar agradarle en todo lo que hacemos, decimos y pensamos, y dar un correcto uso a las cosas que Él ha puesto bajo nuestro cuidado. Entonces, yo podría hablar, o podremos tratar en este tema, muchas cosas más que Dios puso que administráramos y que tenemos que cuidar, como la familia, como un empleo, una habilidad que tenemos para un trabajo. Pero cada quien, ¿verdad?, que ha conocido a Dios debe de saber que debemos usar correctamente lo que Dios nos ha dado. Al Señor no solo se le puede robar en el tiempo, no solamente se le puede robar en el dinero, se le puede robar en todo, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado de no robarle al Señor. Malaquías capítulo 3 verso 11 dice así, Malaquías capítulo 3, vamos a leer los dos versos, el 10 y el 11, y dice ahí: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Si nosotros honramos a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, dice que Dios se encargará de reprender al devorador por nosotros. Hay muchas cosas que devoran nuestro tiempo, que devoran nuestro dinero, que devoran nuestra salud en el cuerpo, pero nosotros tenemos que saber que si nosotros somos fieles en la correcta administración, Dios va a reprender por nosotros al devorador, y dice, y no destruirá el fruto de nuestra tierra, que es el trabajo, el fruto de vuestra vid, el fruto de vuestro vientre, dice ahí, ¿verdad? Dice Jehová de los ejércitos. Él lo está prometiendo y Él lo va a cumplir. Entonces, nunca ningún bien que nosotros hagamos perderá su recompensa. Nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Mateo capítulo 6, verso 33 dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, se está refiriendo a cosas materiales, posesiones, dinero, dice, os serán añadidas, os serán añadidas. Entonces, el reino de Dios no consiste en comida, en bebida, en cosas materiales, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si buscamos primeramente a Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. Y como les dije, si usted hace un bien a alguien, Dios lo tomará en cuenta siempre. Dice Mateo capítulo 10, verso 42, Mateo 10, 42, y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría,
solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces la correcta mayordomía también tiene recompensa. Recompensas de vivir bien, recompensas de vivir sanos, recompensas de vivir en prosperidad, porque hemos administrado correctamente las cosas de Dios, las cosas que Dios nos ha confiado. Así es de que piense en este tema muy importante y propóngase de hoy en adelante ser un correcto administrador de todo lo que Dios nos ha confiado. Y para concluir vamos a repetir el texto de esta lección que vimos al principio, 1 Corintios capítulo 4 versículo 2. 1 Corintios capítulo 4 versículo 2 dice así: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Pueden repetirlo conmigo? ¿Estamos listos? Vamos a repetirlo todos juntos. Dice así: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Pues con este versículo pueden seguirlo repitiendo ahí con la persona que esté encargada del estudio, o si usted está estudiando solo, repítelo hasta que lo memorice, porque esto nos va a recordar siempre que tenemos que ser correctos mayordomos o administradores de las cosas que Dios nos ha confiado. Que Dios les bendiga, nos vemos en la próxima clase.